En unos minutos nada más que se agreguen los compañeros, comenzamos. Sí, doctor. ¿Cuál Román? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, tengo una compañera que está esperando a que la acepte. Se llama Angie Nolasco. Son varias, doctor, creo. Bueno. Ok, entonces dijimos que íbamos a continuar con pelvimetría. ¿Sí? La pelvimetría es un método de diagnóstico, es con rayos X y este consiste en la toma de dos radiografías, una AP y una lateral del abdomen en la mujer gestante, o sea que está embarazada.
existen indicaciones para realizar estas radiografías, ¿sí? Una de ellas sería la sospecha de deformidad pélvica, ¿sí? Entonces, este tipo de pacientes, ¿verdad? Pues lo vamos a sospechar inmediatamente que vemos a la paciente, ¿verdad?, que ingresa a nuestro consultorio o a nuestra sala de admisión, ¿verdad?, de ginecobstetricia en algún hospital, porque pues lo detectamos a la hora de la deambulación, ¿verdad? De por sí las mujeres embarazadas y más en trabajo de parto, pues tienen un andar especial, ¿no? Un caminar especial. Pero en este caso, pues vamos a ver que existe además una claudicación, o sea, no tiene una marcha normal. En ese tipo de pacientes está indicado esta radiografía para evaluar, ¿verdad?, la morfología de la pelvis materna. También en sospecha o cuando exploramos a nuestra paciente, ¿verdad?, la exploración física, y sospechamos que el producto pueda venir con una presentación de cara o de frente, ¿verdad?, y que va a complicar el trabajo de parto. Otra indicación pues es la presentación pélvica, esta también con las maniobras de Leopold, ¿verdad? Vamos a poder nosotros, ¿sí se escucha el audio bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ok. En este tipo de pacientes, ¿verdad?, cuando exploramos a la paciente y aplicamos nuestras maniobras de Leopold, ¿verdad?, podemos nosotros discernir que el producto viene con una presentación ya sea pélvica o podálica, ¿verdad? En ellos, para corroborar nuestra sospecha diagnóstica, está justificado hacer también estas radiografías, que se llaman pelvimetría, y también ante la sospecha de un feto macrosómico, ¿eh? Exploramos a la paciente, medimos su fondo uterino y pues detectamos que pudiera existir este feto macrosómico y ahí tendríamos que realizar las radiografías de pelvimetría. Recordar, ¿verdad?, una AP y una lateral de abdomen en la paciente gestante. Y también cuando haya una progresión anormal del parto, ¿verdad? Cuando lleven ginecología sabrán que cuando comienza el trabajo de parto hay un pródromo del trabajo de parto y a partir de ahí comienza ya el trabajo de parto como tal y tiene un tiempo de evolución, ¿verdad? Uno como médico sabemos que en X tiempo va a ir avanzando, va a haber dilatación, va a haber borramiento. Entonces, si esa progresión no es como la esperábamos, que es anormal, ahí está justificado, ¿verdad? Posiblemente puede ocurrir, ¿verdad?, que a la exploración no se haya detectado alguna mal posicionamiento del feto y que pues haya que tomar las radiografías. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros realicemos estas radiografías? Comparar el tamaño de la pelvis materna con la cabeza fetal, ¿sí? Entonces se van a realizar unas mediciones que veremos en adelante, ¿sí?, tanto de la pelvis como de la cabeza fetal. Esto nos va a permitir, ¿verdad?, identificar si existe alguna diferencia importante entre el diámetro de la pelvis y el diámetro de la cabeza fetal. Además, también, como bien mencionamos en un principio, ¿verdad?, si tenemos sospecha que hay alguna deformidad de la pelvis, pues vamos nosotros a identificar y a describir la arquitectura de la pelvis materna. Y al mismo tiempo, pues vamos a detectar si existe alguna anomalía, ¿verdad? Como que anomalía, pues que nuestra paciente pudiera tener alguna secuela de luxación congénita de cadera o que tenga alguna secuela de necrosis avascular de la cabeza del fémur y así alguna anormalidad de tipo congénito, ¿verdad? Entonces, estas anomalías pues las vamos a detectar con nuestras radiografías. Estas radiografías se toman en las últimas semanas del embarazo, ¿eh?
más o menos 37, 38, 39 o 40 semanas. Antes no son útiles, puesto que la cabeza del feto pues todavía va a tener un crecimiento, ¿no? Y puede ser un dato, un falso positivo, ¿no? Que detectemos que haya eh, alguna anormalidad o alguna diferencia entre los diámetros. Entonces, para tal Doctor, efecto, ¿sí? Sí, dígame. yo había escuchado que en los estudios de pelvimetría ya estaban como, o sea, ya no se usaban en la actualidad, ¿es cierto? O tal vez escuché mal. Cada vez se utilizan menos. Con el uso del ultrasonido, cada vez se utiliza más. Es más fácil y más accesible, ¿verdad? Tener un equipo de ultrasonido en un hospital que tener un servicio de rayos X funcionando las 24 horas. Entonces, si sospechas que tiene alguna posición anormal, pues lo revisas con ultrasonido y de esa manera puedes ver lo de la posición. Pero si tú sospechas que haya alguna anormalidad de la pelvis, no hay otra forma de saber si está anormal que tomar una radiografía. Entonces, sigue vigente el uso, cada vez se utiliza menos, pero todavía está vigente su utilización, ¿vale? Sobre todo, pues Morelos es muy pequeño, ¿verdad? Pero hay estados muy grandes como Veracruz, Oaxaca, donde el médico pues tiene que ir al servicio social a la sierra, ¿no? Por allá donde no hay nada. A lo mejor lo único que va a haber es un equipo de rayos X ahí en su hospitalito, ¿verdad? Entonces, hay que saber cuándo es que vamos a utilizarlo, ¿eh? No sabemos bajo qué circunstancias nos podamos encontrar, ¿vale? Entonces, sí se sigue utilizando y obviamente si lo vamos a solicitar, pues hay que saber interpretarlo, ¿verdad? Si no, pues nos lo presentan, pero si no sabemos, pues es como si no lo tuviésemos. Bueno, entonces para tal efecto debemos conocer, ¿verdad? Hay 4 tipos de pelvis que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y estos tienen que ver con sus diferencias en cuanto a los diámetros, ¿verdad? Transverso y anteroposterior. Entonces el diámetro transverso, ¿verdad? Va a ser la diferencia entre una pelvis, por ejemplo, ginecoide, ¿verdad? Que es la pelvis más común, afortunadamente, y que es la que menos complicaciones puede tener respecto a las mediciones a la hora del trabajo de parto. Tenemos una pelvis antropoide, ¿verdad? Eh, su característica es que el diámetro transverso, ¿no? Va a ser menor que el anteroposterior o el promonto retropúbico, y esto le va a dar una morfología más o menos ovoide, que es la pelvis eh, que pudiera tener mayores complicaciones en relación con los diámetros de la cabeza del feto. Y tenemos la pelvis androide, esta más o menos es una pelvis más usual, ¿verdad? Y que, pues, como su nombre lo indica, es más común, ¿verdad? En el paciente masculino. Y la pelvis platipeloide, donde tenemos un diámetro transverso mucho mayor, ¿verdad? Que el promonto retropúbico. Y le da esa morfología, ¿no? De platipeloide. Entonces, esas son las pelvis que podemos identificar en cada una de estas radiografías. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, verdad? A la hora de las mediciones de la pelvis, ¿verdad? Vamos a tomar el diámetro transverso, ¿verdad? Del estrecho superior, ¿sí? Y vamos a medir, ¿verdad? El diámetro promonto retropúbico. Estas 2 mediciones se van a sumar. También en algunos textos, ¿verdad? Refiere que el diámetro interespinoso puede ser útil para determinar si la pelvis es útil para un trabajo de parto o es no útil. ¿Ok? Ese es el objetivo, determinar la utilidad de la pelvis para el trabajo de parto. Entonces, en la pelvis tomamos esas mediciones. ¿Sí? Ya mencionábamos, ¿verdad? El promonto retropúbico. Una vez que tenemos esas 2 mediciones, aquí en las imágenes estamos viendo en la primera, ¿verdad? La proyección anteroposterior, ¿sí? Del abdomen de
la mujer gestante. El objetivo pues es que se vea perfectamente la pelvis. Obviamente, como pueden ver, ¿verdad? Una mujer gestante, luego pues es obesa, el líquido, el útero, la placenta, todo ello va atenuando la radiación. Entonces son radiografías que aparentemente se ven más blandas, ¿verdad? De lo esperado. Sin embargo, el objetivo número uno es ver la posición, la situación del feto, ¿eh? Si está longitudinal, si está transverso. Después la presentación, si viene cefálico, si está pélvico, está podálico. El dorso, hacia qué lado se encuentra, derecho, izquierdo. Y después las mediciones, ¿verdad? Del estrecho superior de la pelvis, que ya mencionamos. Y en la proyección lateral, que es la imagen que está al centro, es una proyección donde el objetivo es tomar el diámetro mayor, ¿verdad? Promonto retropúbico. Esta técnica o este método se conoce como método de McConnell, ¿sí? Y donde nos indica, ¿verdad?, que al hacer estas mediciones de la pelvis, ¿verdad? Vamos a avanzar porque quiero que vean. Y aquí en esta otra imagen, ¿verdad? Tenemos ya la radiografía AP y la proyección lateral, ¿verdad? Entonces ya mencionamos las medidas de la pelvis. Ahora respecto del feto, pues se van a tomar diámetros biparietal, ¿sí? Que es el que está representado en la proyección lateral, y el diámetro occipito frontal. Entonces, una vez que tenemos las dos mediciones de la pelvis y tenemos las dos mediciones del diámetro de la cabeza del feto, pues vamos a sumarlas, las primeras, y vamos a hacer una resta o una división, y el resultado lo vamos a multiplicar por 0.8. 0.8 es una constante. Esta constante es más o menos la que tienen todos los equipos, una constante de magnificación. Recordemos que si una estructura queda más lejos del buki donde se encuentra la película, pues siempre va a tener cierta magnificación. Entonces, esta medición pues nos debe de dar más o menos 1.0 centímetros. Arriba de 1.0 centímetros pues, se considera útil. 1.0 es limítrofe y menos de 1 es pelvis no útil. Entonces siempre tendremos 1.2, 1.4, 1.5, todas ellas son útiles. Si da 1.0, exactamente es una pelvis limítrofe, y menos de 1 es una pelvis no útil. Ok, entonces ya vimos estas imágenes. Aquí también podemos nosotros utilizar esta pelvimetría para evaluar, ¿no?, la morfología fetal y evaluar también los núcleos de crecimiento fetal. Bueno, eso es respecto a la pelvimetría. De los métodos que utilizamos, ya dijimos el ultrasonido, ¿no?, es el método que actualmente más se utiliza en la evaluación de la pelvis, tanto femenina como masculina. Cuando hablamos de pelvis, no hablamos estrictamente de la pelvis ósea, hablamos también de las estructuras, del contenido de la pelvis. Y en el caso del ultrasonido, decíamos, ¿verdad?, pues podemos evaluar cada una de las estructuras que se encuentran dentro de la pelvis. Y la vejiga es una de ellas, ¿no? La vejiga, como podemos observar en nuestra diapositiva, pues es una estructura redondeada, ¿verdad?, cuando se encuentra represión. ¿De qué va a depender de la morfología? Pues de la cantidad de líquido, de orina que en ella se encuentra. Para que consideremos que esté llena, pues debe tener más de 250 mililitros. Entonces va a tener esta morfología más o menos redonda en un corte transverso y ovoidea, como podemos ver en la imagen, en un corte sagital, ¿verdad? La característica principal pues es que es anecoica, o sea, no hay ecos en su interior. Después de eso vemos la pared, ¿verdad?, de la vejiga, ¿sí?, que debe ser pues homogénea, delgada, ecogénica, ¿verdad?
Y si esto no ocurre de esta forma, pues ya vamos a encontrar alteraciones, ¿verdad? Como la que vemos en la imagen. En la imagen de la izquierda podemos ver que la pared pues se ve bien y de repente observamos una imagen ahí ecogénica, ¿verdad? Adherida a la pared. Está ecogénica, pero no proyecta sombra sónica posterior. Con eso descartamos que esta imagen pues no sea un cálculo, ¿verdad? Como podría ser, o una piedra en la vejiga urinaria. Y cuando aplicamos Doppler color, ¿verdad? Como vemos en la imagen, vemos que esa imagen realza, ¿verdad? Con el color. Entonces esto nos habla de que está vascularizada, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros confirmamos que se trata de una tumoración, ¿verdad? Intravesical. ¿Sí? Entonces, vean para qué nosotros podemos utilizar las características, ¿verdad? Ecogénicas de las lesiones y la aplicación de las diferentes modalidades del ultrasonido, como puede ser el Doppler color o Power color. Eso es respecto a la vejiga. La ecografía de los órganos pélvicos femeninos, ¿verdad? Podemos hacerla por vía suprapúbica. Voy a regresar la imagen, como puede ser esta imagen, ¿verdad? Entonces aquí la parte más anterior pues es la pared abdominal, luego está la vejiga y posterior está el útero. Esto que vemos como forma piriforme, ¿verdad? El eco medio endometrial, ese es el útero. Entonces esa sería una vía transabdominal o suprapúbica. Y otra forma sería la ecografía endovaginal. Para ello vamos a utilizar un transductor intracavitario. Este transductor intracavitario, pues generalmente son convexos, ¿verdad? O pueden ser también sectoriales. Entonces, para evaluar el útero, pues el método de elección es la ecografía endovaginal para evaluar el útero y los ovarios, ¿sí? Entonces el útero, pues, tiene varios segmentos, ¿va? El fondo, el cuerpo, el istmo y el cuello. Dentro de sus capas, ¿va? Histológicas tenemos una serosa, ¿sí? El miometrio, que es un músculo, y vasos arcuatos, y el endometrio, donde se localiza, donde está la mucosa. Para tal efecto se hacen cortes longitudinales y cortes transversales, ¿sí? La primera imagen que vimos, que les decía que es por vía transabdominal, esa sería un eje longitudinal. Las medidas que nosotros vamos a encontrar más frecuentemente puede variar, ¿verdad? 1 centímetro más, 1 centímetro menos. Tiene una longitud de 8 centímetros, un diámetro antero-posterior de 4 centímetros y un diámetro transverso de 5.5 centímetros. El cuello, ¿verdad? Mide aproximadamente 2 centímetros y medio de largo por 3 centímetros de diámetro, más o menos. Su ecogenicidad del miometrio debe ser homogénea, ¿verdad? Pueden sobresalir los vasos arcuatos como áreas hipoecoicas, ¿sí? O áreas hiperecoicas. ¿Esto de qué depende? De la edad del paciente, de la paciente. Si es una paciente de edad adulta avanzada, pues se van a ver ecogénicos porque se comienzan a calcificar esos vasos, ¿sí? Y también si es una paciente joven, pues se van a ver hipoecoicos. Los bordes del útero deben ser regulares, bien definidos, ¿verdad? Y el endometrio tiene la característica de ser algo variable, ¿verdad? Y va a depender de la etapa de su ciclo menstrual en la que estemos revisando a la paciente, ¿verdad? De tal forma que en una etapa proliferativa, pues el endometrio va a ser lineal, delgadito, menos de 5 milímetros. Y en una fase secretora o luteínica, pues vamos a tener un endometrio más grueso de hasta 1 centímetro, 1.4 centímetros máximo, ¿sí? Entonces se va a ver ecogénico. Ahorita veremos algunas imágenes.
En esta imagen estamos nosotros observando un ultrasonido transabdominal o suprapúbico. En él podemos ver en la parte anterior, ¿sí? Tejido graso, ¿verdad? Después el músculo, la pared abdominal. Después ya tenemos la vejiga urinaria, ¿sí? Que es lo que se ve anecoico. Y posterior a esta, el cuerpo del útero. El útero que se ve de una forma piriforme, forma de pera, ¿sí? Nosotros podemos medir, ¿verdad? Desde el fondo hasta el cervix, ¿sí? Esto que se ve lineal, delgadito, eso corresponde al endometrio. Entonces, si es lineal, es delgadito, estamos en una fase proliferativa. Y esto lo podemos corroborar, ¿verdad? Interrogando a nuestros pacientes sobre sus antecedentes ginecológicos, ¿verdad? En la imagen de la izquierda, pues es un esquema para que comparemos, ¿verdad? Con nuestra imagen. Doctor, Sí, un compañero está esperando a que lo acepte. está ¿Lo podría esperando. aceptar, por favor? Vamos a ver si lo podemos aceptar. Listo. Gracias. Sí. Entonces, esto que vimos es un corte longitudinal del útero, ¿sí? También se conoce como corte sagital. Entonces, en él, lo que estamos viendo, ¿verdad? Es lo que mencionábamos, la forma piriforme, ¿sí? Del útero, el endometrio lineal, delgadito, ¿ah? Eso nos habla de una fase proliferativa. El miometrio, ¿verdad? Marcado aquí con el número 5, el endometrio el número 4, el fondo del útero, ¿sí? La pared posterior del útero, que es miometrio también, ¿sí? El cervix, y esto que se ve cogénico, ¿verdad? Es el canal vaginal, ¿sí? Y la vejiga urinaria. Y aquí estamos en el recto, ¿eh? El número 7, que presenta aire en este momento. Bueno, entonces es un corte longitudinal o sagital, ¿verdad? Otro corte longitudinal para comparar la vía transabdominal. Recuerden, aquí la vejiga urinaria debe de estar llena para que consideremos poder evaluar el útero. Y en esta otra estamos viendo un corte longitudinal, pero por vía transvaginal. Esto que se muestra aquí es la cabeza del transductor, ¿verdad? Inmediatamente el fondo de saco posterior, donde nosotros localizamos a través de la cavidad vaginal e inmediatamente visualizamos el útero, ¿no? Podemos ver perfectamente la pared, ¿verdad? Del, externa del miometrio, ¿verdad? Se define perfectamente, hay una interfase que se ve más o menos hipoecoica y el endometrio, ¿verdad? Si nosotros comparamos con la imagen anterior, vemos que se ve una sola línea ecogénica. Aquí podemos visualizar, ¿verdad? Las dos paredes de la mucosa del endometrio, del útero, donde se encuentra el endometrio, obviamente. ¿Sí? Aquí se fusionan y da el aspecto que es una sola línea. Esto es lo que nosotros vamos a medir, ¿verdad? El endometrio. Es importante tener la medición, ¿verdad? Y les decía, tiene variable en su espesor dependiendo de la etapa del ciclo menstrual donde nosotros realicemos la revisión. Ok, y lo mismo, ¿verdad? Tenemos nuestro cervix, ¿sí? En el número 1. Esto que se ve, les decía, los vasos arcuatos se pueden ver hipoecoicos, como en este caso. Si yo aplicara aquí el Doppler, esto se llenaría de color, ¿verdad? El miometrio y el endometrio. Ok, Disculpe, doctor. dígame. Creo hay un compañero que quiere ingresar. Ya no lo vamos a dejar, ya es muy tarde. Doctor, también una compañera.
Pues sí, pues, voy a ver quién llegó tan tarde. Sofía y compañía. Jiménez. No estaba tu compañero, amigo, ya ves. Es que tiene malitos internet, doctor, y se le va y viene. Se va y se viene. ¿Cómo que se va y se viene? ¿A dónde va y a dónde viene? O sea, se le va la señal. Ah, se le va la señal. Ah, pues ya ves, debes de explicarme bien. Ok, entonces, continuamos a ver si ya le llega la señal. Bueno, Dice que ya mandó la solicitud de ingreso otra vez. Que sí. otra vez. Ay, pues niños. Ahí está. Ok, ya. Gracias. Sí. Entonces, ahora vamos a ver nosotros una imagen de un corte transversal del útero, ¿verdad? Ya hablamos de la imagen en un eje longitudinal. En este caso, sí. En este caso estamos visualizando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedo. Estamos visualizando una imagen por vía transabdominal o suprapúbica de la imagen del útero, ¿sí? Entonces, la imagen anecoica que se visualiza en la parte superior, que se ve más o menos ovoidea, ¿verdad? Esa corresponde a la vejiga urinaria, ¿verdad? Esta es nuestra vejiga y la parte inferior es el útero, ¿verdad? En un corte transversal, ¿sí? Y podemos ver hacia la parte central el endometrio. En esta imagen el endometrio siempre va a aparentar un mayor espesor. Por lo tanto, el endometrio siempre debe de medirse en el eje longitudinal. Y en la parte de la izquierda estamos viendo un esquema, ¿verdad? Para correlacionarlo con nuestra imagen de ultrasonido. Entonces vemos la vejiga que ya marcamos, el útero, el endometrio. Y en la imagen del lado izquierdo vemos una imagen anecoica. Si es anecoica, ¿qué contiene Dafne Rebolledo? ¿No está? Es tu compañera, ¿verdad, Celso? Sí, lo que pasa es que Aquí luego estoy, doctor. ¿Ya estás? ¿Cómo? Ok. Si ¿Cuál es fue la pregunta? anecoica, ¿a qué corresponde? Si es anecoico, ¿A líquido? a líquido. Entonces, si es anecoico, se va a ver negro, ¿va? Y corresponde a líquido. Entonces, eso que vemos ahí es un pequeño quiste folicular en el ovario del lado izquierdo. Del lado derecho se ve por aquí el ovario derecho, ¿verdad? Que se ve de mayor ecogenicidad en relación con el ovario contralateral, o sea, el izquierdo. ¿Vale? En esta imagen estamos nuevamente visualizando, ¿verdad? Una imagen transversal del útero, ¿sí? Del útero, un corte transverso, ¿sí? Se ve el endometrio como una imagen ecogénica lineal. El número 3 es la vejiga. El número 4 es un ovario, ¿verdad? El ovario, ahorita veremos sus características ultrasonográficas. Y el número 5 pues es el recto, ¿no? El fondo de Socko de Douglas. Ok. El gas siempre se va a ver ecogénico en el ultrasonido. Y en la imagen estamos viendo
dos imágenes del útero, ¿verdad? Uno en un corte sagital y el otro en un corte transversal, ¿sí? Estas es por vía transvaginal. Vean, ¿verdad? La cabeza del transductor, la cabeza del transductor, ¿sí? Entonces, en este estudio, pues la definición de la imagen pues, es excelente, ¿verdad? No necesitamos que la vejiga esté llena, por lo tanto, pues no la estamos viendo. Podemos medir el endometrio en toda su extensión, desde el fondo del útero hasta el cervix. Vemos aquí el canal endocervical, ¿verdad? Y en el corte transverso les decía, el endometrio va a aparentar siempre un mayor espesor. Por lo tanto, debemos de medirlo siempre en el eje longitudinal. Entonces tenemos un corte longitudinal y un corte transversal del útero por vía transvaginal. Voy a regresar la imagen, ¿verdad? Para que comparen el corte transversal transabdominal o por vía suprapúbica y el corte transversal por vía intracavitaria. Entonces podemos ver que la definición de la imagen pues mejora muchísimo, ¿verdad? Vemos otras imágenes por vía intracavitaria, ¿verdad? El miometrio, el endometrio, podemos medir su espesor, medimos la longitud del útero, ¿verdad? En su eje longitudinal y anteroposterior. Vemos otra imagen, ¿verdad? Donde el endometrio presenta una hipoecogenicidad, ¿no? Porque hay líquido, ¿sí? Se ven pequeños ecos dentro del endometrio, ¿verdad? Entonces aquí probablemente se encuentra en una fase menstrual, ¿verdad? Hay líquido dentro de la cavidad del útero, el endometrio se ve pues, más delgadito, ¿sí? Presencia de líquido, o también podemos estar hablando de un útero en un puerperio tardío, en una paciente que haya tenido un aborto, ¿no? Hay líquido dentro. Entonces eso nosotros podemos visualizarlo en nuestro estudio ultrasonográfico intracavitario, ¿verdad? Y también podemos nosotros visualizar algunas alteraciones, ¿va? O alteraciones en la morfología, ¿no? En la imagen superior, pues podemos ver el útero, ¿verdad? Se ve en su totalidad, el endometrio es un corte longitudinal. En la imagen de la izquierda superior estamos viendo un corte transversal, transvaginal, ¿verdad? Donde tenemos evidentemente dos cuernos, ¿verdad? Y tenemos dos cavidades uterinas. Entonces, esta es una malformación, ¿verdad? Congénita del útero. Aquí habría que ver a nivel cervical si tenemos un solo orificio cervical o tenemos dos orificios cervicales para poder determinar si se trata de un útero bicorne, si se trata de un útero didelfo, ¿sí? Para poder establecer el diagnóstico. ¿Sí? Esta imagen, ¿va? Si lo vemos en un corte transversal, vemos los dos cuerpos, ¿verdad? Del útero con sus dos cavidades endometriales. Bueno, entonces, parte de las alteraciones que nosotros podemos encontrar. Entonces, ¿cuáles serían indicaciones o justificaciones para solicitar o realizar un ultrasonido, ¿verdad? En la evaluación del útero, Hernández Trujillo? ¿No está? Sí, doctor. ¿Cuáles serían las indicaciones de acuerdo a lo que hemos estado mencionando? Mencionamos varias. ¿No? No Entonces, recuerdo. una indicación o una justificación es para qué te va a servir o por qué vas a solicitar un estudio del útero por ultrasonido, una evaluación del útero por ultrasonido. ¿Por una sospecha de deformidad pélvica? No. Acuérdense que la deformidad pélvica dijimos que era exclusivamente visualizable en radiografías.
en radiografías, ¿Podría ¿verdad? ser por ¿Cómo? un embarazo? Sospecha de embarazo, ¿verdad? Un embarazo temprano puede ser. ¿Qué más? ¿Aborto? Una paciente con amenaza de aborto o con un aborto en evolución. ¿Qué más? Podría ser por dolor pélvico. Un dolor pélvico, ¿verdad? O enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué más? Podría ser algún tumor. La sospecha de una tumoración, ¿verdad? Uterina, como pueden ser miomas uterinos. ¿Qué otra cosa? Lo acabo de mencionar ahí. La presentación de la cara o de la frente con la maniobra de Leopold. No, ese sería del embarazo. Ahorita ¿Malformaciones estamos congénitas? Sospecha de malformación congénita uterina, ¿verdad? Estamos hablando del útero, del ultrasonido pélvico. Ok, entonces esas podrían ser algunas de las posibles justificaciones, ¿no? Obviamente hay muchas más, pero con esas tenemos suficiente. Ok, una indicación que sí es importante que la noten, ¿verdad? Es el sangrado uterino anormal, ¿verdad? Podemos tener una paciente en edad reproductiva con sangrado uterino anormal, ya sea que esté con amenorrea o polimenorrea, depende, ¿sí? Y en ella se está justificado, ¿no? Para ver qué está pasando ahí en el útero. Bueno, y las otras estructuras importantes, ¿verdad?, que podemos evaluar, pues son los ovarios, ¿sí? Los ovarios, depende su morfología del momento también del ciclo menstrual en que realicemos la revisión, ¿sí? También depende de la edad de la paciente. Pero en términos generales podemos decir que tienen una forma oval, que miden más o menos 2.5 por 1.8 centímetros. La cortical del ovario generalmente tiene folículos, también depende mucho de la etapa del ciclo en la que se esté evaluando, ¿verdad? El ovario lo podemos encontrar en diferentes fases, ¿verdad? Si tenemos en una fase folicular, que es del día 1 al día 14, y aquí también depende mucho, ¿verdad?, del ciclo de la paciente. Podemos tener una paciente que tenga su ciclo cada 30 días, ¿sí? O a veces más o a veces menos. Entonces, pues el día 14 ya no es el mismo, ¿verdad?, en cada una de esas pacientes. En términos generales, la mayoría, ¿verdad?, es cada 28 días. Sin embargo, les digo, cada paciente es totalmente diferente. Y no quiere decir que sea algo anormal. Pero bueno, tomamos aquí la media, ¿va?, que sería un ciclo de 28 días. Entonces, del día 1 al día 14 es la fase folicular. Y en ella vamos a encontrar pequeñas imágenes anecoicas, que se llaman folículos, ¿sí? Y que va a haber alrededor de entre 4 y 8 folículos en cada uno de los ovarios. A partir del día 5, ¿verdad?, nosotros podemos evaluar cuál va a ser el folículo dominante y de esta manera saber cuál es el folículo donde va a ocurrir la ovulación, ¿no? Entonces esa sería una indicación del ultrasonido pélvico o transvaginal para evaluar el ovario, ¿va? El determinar la ovulación de la paciente, ¿va? Y la ovulación en las fases del ciclo menstrual ocurre alrededor más o menos del día 14 al días más, días menos, ¿verdad? 1 o 2 días más o menos. Y este folículo dominante, ¿verdad?, que va a alcanzar hasta 2 centímetros de diámetro o 2.5 máximo, ¿verdad? Y va a comenzar con signos preovulatorios y la ovulación. Estos signos preovulatorios pues son que puede comenzar a ocurrir la ruptura y haber un poco de líquido alrededor de esta imagen folicular. Y cuando ya ocurre la ovulación, pues va a haber una ruptura de este folículo maduro y va a comenzar a colapsarse y va a haber mayor cantidad de líquido, ¿verdad?, periovárico. Y la fase luteínica, que ocurre después
de la ovulación, ¿va? Y esta pues puede ser del día 15, 16, dependiendo de cuándo haya ocurrido esta ovulación, y hasta el día 28 o 30, dependiendo del ciclo. Donde este cuerpo amarillo, que es la degeneración, ¿verdad?, del folículo maduro, pues va a tener tamaños y forma variable. Entonces, en la imagen, ¿verdad?, estamos viendo la morfología habitual del ovario, una forma más o menos ovoidea. Podemos hacer mediciones en un eje longitudinal, el diámetro anterior-posterior y el diámetro transverso, con lo cual podemos calcular más o menos un volumen. Entonces el tamaño ya lo mencionamos, ¿va? De 2.5 a 3 y de 1.5 a 1.8 centímetros en promedio. Aquí estamos visualizando el anexo del lado izquierdo en un corte transabdominal. Veamos que está llena la vejiga. Entonces, si vemos llena la vejiga, el corte, la exploración fue por vía abdominal, ¿sí? Si no vemos la vejiga y vemos el ovario muy bien definido, pues la exploración debe haber sido vaginal, ¿no? Entonces hay que prestar atención a eso. Ahí aquí estamos viendo el ovario izquierdo y con una imagen anecoica, ¿verdad?, que corresponde con una imagen quística que puede ser un folículo maduro, ¿sí? Entonces el tamaño en el caso de los quistes pues es importante, ¿verdad? Ya dijimos que tiene mucho que ver la etapa o la fecha del ciclo en la que nosotros la exploremos. Entonces, recomendación, ¿verdad? Si lo que queremos ver es si nuestra paciente tiene o no tiene imágenes quísticas o si son folículos, lo ideal pues es que sea la exploración en el 5.º día del ciclo, ¿sí? Supondríamos que en ese 5.º día de su ciclo menstrual, ¿verdad?, pues no hay desarrollo de folículos, ¿sí?, ni tampoco debe haber lesiones de tipo quístico. Entonces, esa es una fecha más o menos importante donde podemos nosotros evaluar. Y en la imagen de la derecha estamos visualizando, ¿verdad?, una exploración por vía abdominal, vemos la vejiga, y lo que vemos en la parte inferior es la imagen ovoidea, ¿verdad?, que tiene imágenes anecoicas pequeñas, menos de 5 milímetros, ¿verdad? Están alrededor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más o menos. Entonces esos son folículos, ¿verdad? No confundir con lesiones de tipo quístico. Y en esta otra imagen, ¿verdad?, en un corte, este es un corte transversal, aquí tenemos un eje longitudinal, donde también vemos esas mismas características. Y en la imagen estamos viendo, ¿verdad?, una exploración transvaginal. Vemos la cabeza del transductor, vemos el útero, vemos el endometrio y adyacente a este vemos el ovario, que tiene múltiples imágenes anecoicas, periféricas y que son alrededor de 4, 5, 6 imágenes. Dijimos que pueden ser desde 5 hasta 8 imágenes. Son anecoicas, ¿verdad? Entonces estamos viendo en el ovario contralateral, ¿verdad?, que hay una imagen que está predominando, ¿verdad? Entonces este puede ser el folículo dominante. Y ahí es donde hay que dar el seguimiento para determinar la fecha de ovulación, ¿verdad? Que nosotros podamos saber en qué día es la ovulación, cuando nuestra paciente o nuestros pacientes, ¿verdad?, la pareja, están intentando concebir o embarazarse. Y vemos un ovario, ¿verdad?, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 imágenes, ¿verdad? Entonces tiene múltiples imágenes anecoicas, tiene más de 8, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos nosotros hablar de que se trata de un ovario poliquístico, ¿verdad? Tiene muchos más imágenes anecoicas y es una exploración por vía transvaginal. Esta es la cabeza del transductor, aquí la estamos viendo nuevamente, ¿verdad? Y nuestro ovario derecho y el ovario izquierdo, ambos con múltiples imágenes anecoicas. En esta otra imagen, ¿verdad?, es también por vía transvaginal, ¿verdad? Vemos la cabeza del transductor y vemos los dos ovarios, ¿verdad? Una imagen un tanto infrecuente porque
es difícil, ¿verdad?, que veamos los dos ovarios al mismo tiempo. Y que observamos que tiene múltiples imágenes, ¿verdad?, más de 8, tanto en el derecho como en el izquierdo. Entonces son ovarios poliquísticos. Y en esta imagen estamos observando, ¿verdad?, nuestro ovario con una imagen, un folículo dominante, ¿verdad?, que inferimos pues debe de medir más de 2 centímetros de diámetro, ¿verdad? Y este folículo dominante pues va a comenzar a su involución, ¿verdad?, a partir del día, va a llegar a su madurez hasta el día 14 y a partir de ahí pues va a comenzar a decrecer porque ocurre la ruptura o la ovulación. Entonces este folículo dominante, su máximo tamaño es de 2.5 centímetros y lo vamos a encontrar pues ya sea próximo a la ovulación o en la ovulación. Entonces esta ovulación, ya dijimos, ¿verdad?, se produce a partir del día 14 del ciclo, y ahí dice siglo, ¿verdad?, un error, y el folículo dominante comienza con estos signos preovulatorios, ¿verdad? Entonces, uno de esos signos pues es la pérdida de la morfología redondeada u ovoidea, ¿verdad? Se torna más oval, puede haber escaso líquido libre, ¿verdad?, alrededor del folículo y alrededor del ovario, ¿sí? En esta imagen, ¿verdad?, estamos observando ya la pérdida, ¿verdad?, de la morfología. Vemos que se torna un poco irregular, se ve más ovoidea. Hay un poco de líquido alrededor del folículo y en la fosa periovárica, ¿verdad?, que es el líquido. Entonces se va a ver anecoico. Entonces aquí estamos viendo ya la ovulación, ¿verdad?, de nuestra paciente. A este tipo de estudio, cuando queremos determinar la fecha de ovulación, se le llama seguimiento folicular, ¿sí? Preferentemente los estudios deben de realizarse por vía transvaginal y se comienzan a revisar más o menos alrededor del día 8 y de ahí se va determinando dependiendo del número de folículos y de cuándo se detecta el folículo dominante, del 8 hasta el día 14 o cuando ocurra la ovulación, ¿sí? No tiene que ser todos los días, pero sí más o menos cada tercer día, hasta que se determine la fecha de la ovulación, ¿verdad? Entonces, una vez que ese folículo maduro, se evacúa todo el líquido, ¿sí? El espacio remanente que queda dentro del folículo, ¿verdad?, es ocupado por sangre, ¿sí?, y secreciones, que es lo que forma el cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo, si nosotros aplicamos el Doppler color, pues se va a ver más vascularizado. Los índices Doppler, ¿verdad?, o las mediciones del flujo Doppler, ¿verdad?, van a ser de baja resistencia. Entonces, es importante conocer, ¿verdad?, el ciclo, la fecha probable de ovulación para no confundir este tipo de lesión de imagen con alguna otra alteración o una tumoración. Entonces, vemos ya el folículo, ¿verdad?, totalmente deformado, alargado, irregular, ¿verdad?, con más ecos dentro del interior. Recordemos que hay líquido y hay sangre dentro, puesto que ha ocurrido una ruptura, ¿verdad? Bueno, ahora el ultrasonido aplicado a la obstetricia, ¿verdad?, o al embarazo, ¿no? Hace un momento alguien decía, no, pues para ver el embarazo, sí. Entonces ahí hablamos de un ultrasonido obstétrico, ¿verdad? Y este ultrasonido en el embarazo, como bien mencionábamos, ¿verdad?, se puede realizar desde las primeras semanas cuando se tiene la sospecha de embarazo, ¿verdad? Cuando decimos que pues hay sospecha, bueno, en una paciente que es regular, ¿verdad?, que tiene ciclos regulares y de repente hay un retraso, obviamente que tiene vida sexual activa, pero también podemos sospechar de un embarazo en alguna paciente que sea irregular, ¿verdad?, que tenga ciclos muy prolongados o que tenga una
amenorrea secundaria que no corresponda, ¿verdad?, con sus tipos de ciclo que tiene, ahí podemos sospechar y obviamente que tenga actividad sexual, podemos sospechar del embarazo, ¿no? Y una manera de confirmarlo, pues, es hacer un ultrasonido, que puede ser por vía transabdominal o suprapúbica. Cuando vamos a elegir uno u otro, pues depende del número de semanas que sospechemos que tenga la paciente. Si es un embarazo muy temprano, ¿verdad? Muy temprano, hablamos de 4, 5, 6 semanas, pues la mejor vía sería hacerlo por vía transvaginal, puesto que pues, nos permite detectar como en la imagen, ¿verdad? Este es por vía transabdominal, ya tenemos una imagen ahí muy bien definida, sacular, pues debe de medir 1,5 centímetros ahí, por lo menos, ¿verdad? Y en la imagen de la izquierda estamos viendo un esquema, ¿verdad? Para entender la imagen ultrasonográfica, donde nos muestra el miometrio pintado en azul, ¿verdad? La reacción decidual del saquito gestacional pintado en un tono más claro, azul más clarito, y el líquido, ¿verdad?, contenido en el interior del saco. Entonces, les decía que lo mejor sería por vía transabdominal, puesto que a las 5 o 6 semanas yo ya puedo ver el embrión por vía transabdominal, a las 6 semanas, y por vía transvaginal puedo verlo hasta una semana antes, o sea, a la 5ª semana. Y eso es de utilidad, sobre todo cuando a la paciente pues, le interesa, ¿verdad?, confirmar si sí o no está embarazada, ¿verdad? Otra imagen, ¿verdad? En un embarazo más avanzado, a diferencia del anterior, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver un pequeño eco en el interior de la bolsita. Este pequeño eco corresponde con el embrión, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ciertos de que hay un embarazo, de que hay un embrión. Aquí ya podemos ver la actividad cardíaca del embrión. Entonces, estamos en la semana número 6, ¿verdad? Ya vemos el embrión y ya vemos su actividad cardíaca. 6 semanas por vía transabdominal. En un embarazo. ¿Sí? Y por ejemplo, en un embarazo ectópico, ¿se va a ver igual así con esa forma, pero en otro lugar o va a tener otra forma? El embarazo ectópico es un pues, desafío va importante a la hora que exploramos a la paciente. El síntoma cardinal pues es el dolor, ¿no? El dolor pélvico es lo que nos va a hacer sospechar, y la amenorrea, obviamente, que tenga actividad sexual. No necesariamente vamos nosotros a ver esta imagen fuera del útero. El embarazo ectópico, el lugar más frecuente es en la salpinge, y después en el ovario, y después en el cervix, y así tiene diferentes, pero el más común es a nivel de la salpinge. Entonces nosotros vamos a buscar, ¿verdad?, la presencia de esta imagen sacular a ese nivel. Entonces podemos encontrar desde que se vea el saquito o que solamente veamos líquido alrededor de la trompa. Pero el dato así más fiable de que sí es un embarazo ectópico es que yo vea el saquito y además vea el embrioncito, ¿no? Esa imagen que estoy viendo ahí, y que pueda incluso a veces ver la actividad cardíaca. Esto obviamente lo mejor es hacerlo por vía transvaginal, pero no necesariamente tengo que ver la imagen sacular para determinar que es un embarazo ectópico. Puedo no verla porque a lo mejor ya está roto, ya no voy a ver la bolsita, pero voy a ver líquido. Entonces el dolor, la amenorrea y el líquido pues ya son datos para sospechar. Bueno, esta es una imagen de un embarazo más avanzado, ¿eh?, donde ya podemos nosotros evaluar, ¿verdad?, el polo cefálico, ¿sí?, del embrión, ¿verdad?, las extremidades, ¿sí?, y aparece esta imagen anular, ¿verdad?, como en forma de anillo que corresponde al saco viteliano, ¿sí? Y aquí vemos un esquema donde además podemos ver que comienza ya un engrosamiento ecogénico que corresponde a esto, que es la placenta.
Entonces, si yo ya veo ese pequeño engrosamiento, yo ya determino que nada más por la imagen, ¿verdad? Antes de medir la longitud cráneo-caudal, pues debe de tener alrededor de las 10 semanas, que es cuando aparece la placenta. Sin embargo, bueno, pues vamos a medir, ¿verdad?, la longitud cráneo-caudal. Y existen tablas ya preestablecidas donde yo tomo la medida y de acuerdo a la medida me indica el número. Esto puede ser algo manual que a través de tablas ya en los textos o actualmente la gran mayoría, si no es que todos los equipos traen tablas obstétricas donde yo le elijo, ¿va? Quiero saber la longitud cráneo caudal, mide 1 centímetro y corresponde a 7 semanas. Y así sucesivamente, ahí el equipo tiene estas funciones, ¿no? Bueno, en este es un embarazo ya más avanzado. Puedo ver con mayor definición, el polo cefálico, ¿verdad? Y la cauda del feto. Aquí hago mi medición de polo a polo, ¿verdad? Y igual le aplico esta tabla con la cual puedo saber la edad. Algo que omití comentarles, ¿verdad? Si yo mido mi longitud, ¿verdad?, mi diámetro del saco gestacional, también existen tablas donde de acuerdo al tamaño puedo saber la edad, ¿no? Todo esto pues viene en los equipos o máquinas de ultrasonido, ¿verdad? En cuanto a las mediciones. Si yo nada más pongo la imagen y no pongo ninguna medición, pues el equipo obviamente no me va a dar ningún resultado, ¿no? Ya comentamos esta, ¿verdad? Entonces aquí es para ejemplificar, pues vemos el saquito gestacional, el embrión, su polo cefálico y la cauda, ¿sí? Aquí ya tenemos un embrión más desarrollado, ¿verdad? En él ya podemos ver el polo cefálico. En este puedo evaluar algunas otras características, ¿verdad? Como pueden ser aquí el hueso nasal, puedo ver la translucencia nucal, el canal medular y también las extremidades. Esta es extremidad superior, extremidad inferior, ¿sí? Y así, conforme pasan las semanas, ¿verdad? Cada semana y cada mes del embarazo tiene características especiales que tenemos que ir evaluando, ¿verdad? Entonces aquí ya un feto mayor, ¿verdad?, donde se ven claramente las 4 extremidades, ¿verdad? Son esbozos de las extremidades. Todavía no puedo ver aquí toda la extremidad, ¿verdad?, del muslo, la pierna y el pie del embrión, ¿verdad? Pero estoy viendo que ya hay esos esbozos, ¿verdad? Se infiere que se van a desarrollar. Para eso es el seguimiento del embarazo, para ir viendo que vaya ocurriendo el desarrollo conforme lo esperado, ¿no? Eso es en el primer trimestre. En el segundo trimestre del embarazo, pues ya comenzamos a evaluar otras características, ¿verdad? Empezando por a nivel cráneo facial, ¿verdad? A nivel del cráneo, pues ya vamos a tomar nosotros el diámetro biparietal, vamos a evaluar el encéfalo del feto, ¿verdad? El sistema ventricular y todas las estructuras anatómicas normales del cráneo. Y a nivel de la facial más bien, pues podemos tomar el diámetro orbitario, ya podemos nosotros comenzar a evaluar también a nivel del tórax, pues el corazón, ¿verdad? Que sean 4 cámaras cardíacas. En este caso vemos por aquí el estómago, ¿verdad? La pared abdominal. El canal medular es importante, va a evaluar para descartar algún disrafismo, ¿verdad? A nivel del canal medular, alguna malformación de tipo congénito. El abdomen es particularmente importante, valorar la pared, la integridad de la pared, también para descartar alguna malformación de la pared, como puede ser algo, un defecto, donde haya protrusión de asas o un defecto a nivel de la emergencia del cordón umbilical, como un onfalocele
algo que se llama gastrosquisis, ¿sí? Vamos, ¿qué será eso de gastrosquisis, Ortega Jiménez? No, no está Ortega. Sí, doctor, estoy, pero no, No, no sabía. Obando, alguien pues que sepa o más o menos. Suena a quistes en el estómago. Suena como quistes. Lo acabo de mencionar, entonces la gastrosquisis es un defecto en la pared del abdomen, ¿sí? Anterior, donde hay como una especie de orificio y a través de él protruyen las asas. Entonces voy a ver el abdomen y aquí voy a ver asas de intestino ahí flotando, ¿va? En el líquido amniótico. Es algo muy característico, ¿sí? Y que podemos detectarlo a través del ultrasonido, podemos ver nuestro estómago, ver si existe algún defecto, ¿ah? Si yo veo una doble burbuja, bueno, puedo sospechar alguna malformación del tubo digestivo del feto. Si el intestino es demasiado ecogénico, también me puede hacer sospechar alguna malformación. Los riñones, ¿va? Que son estas cositas que se ven aquí, adyacentes a la columna vertebral, puedo determinar si existe dilatación, ¿va? De su sistema calicial y también hacerme sospechar de alguna malformación. La cavidad cardíaca, ¿va? Como bien mencionaba, podemos nosotros visualizar las 4 cámaras o 4 cavidades, ¿va? Del corazón, el septum interventricular y la fosa oval, ¿verdad? Este defecto que inútero pues es algo normal, ¿verdad? Y que se va a cerrar en forma fisiológica, ¿verdad? Entonces esto debemos de evaluarlo, ¿sí? Actualmente está en boga, ¿va? En uso algo que se llama ultrasonido estructural. Y ese ultrasonido estructural a las pacientes va embarazadas y jóvenes y como que se los venden así como que es algo diferente, pero es exactamente lo mismo. Esto que hemos venido mencionando es lo que se hace cuando nosotros hacemos un ultrasonido estructural. Ese valor así con más detalle, a más minuciosidad, ¿verdad? Cada una de las estructuras que sean factibles, ¿va? De ver por ultrasonido, obviamente, y que pudieran presentar alguna malformación. Entonces, es un estudio más detallado que lleva, obviamente, más tiempo su exploración y por eso se trabaja así, ¿no? Como un ultrasonido estructural. Pero es lo que habitualmente hacemos, pero siempre lo hacemos pues así ya como con mucha más práctica y a lo mejor se hace más rápido, ¿no? De lo que se pudiera esperar. Y aquí una imagen, ¿va? Del abdomen. Entonces aquí tenemos la salida, ¿va? O llegada del cordón umbilical, ¿verdad? Como lo quieran ver, ¿sí? Entonces si tengo un defecto en la pared cercana al cordón umbilical, se le llama un falocele, ¿va? Y se va a ver así como protruido, como si fuera una hernia. Y si tengo un defecto en la pared del abdomen, ¿va? Puede ser por arriba del cordón umbilical o cercano al cordón umbilical, pues vas a ver aquí salida de asas de intestino. Entonces es muy característico porque las asas flotan así en el líquido amniótico, ¿no? Cuando vean una no se les va a olvidar nunca. ¿Sale? Y algo que a todo mundo bueno, a todo mundo no, a los papás del bebé, ¿verdad? Les interesa cuando están embarazadas, ¿verdad? Es conocer el sexo del producto, ¿no? Entonces, hay una etapa, ¿verdad? O edad gestacional donde es más fácil verlo y mucho más confiable, que es más o menos alrededor de la semana 23. Hay quienes antes intentan, ¿verdad? Ver lo del sexo y pueden fallar o es mucho más fácil que se equivoquen. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, pues hay que esperar a que se vea con claridad, ¿va? Aquí, pues obviamente es evidente, ¿va? La bolsa escrotal y el pene de este feto, ¿verdad?
Y en la imagen de la izquierda, pues vemos los labios, ¿verdad? Yo les digo a mis pacientes para que lo entiendan, ¿no? Parece como una M o un 3 invertido, ¿verdad? Entonces, esos son genitales femeninos. Y lo ideal, les digo, es que sea alrededor de la semana 23. Y repito, hay quien puede decir, no, ya desde la semana 10, bueno, eso ya es muy personal, ¿verdad? Pero es muy difícil. Y el riesgo de equivocarse, pues, es mucho mayor. Entonces, parte de las mediciones en un feto ya del segundo y tercer trimestre, pues, es medir las estructuras. Hay 4 estructuras que medimos de cajón, ¿verdad? Para determinar la edad y el peso del feto, ¿sí? Uno de ellos es el diámetro biparietal, ¿verdad? Después tenemos la circunferencia cefálica. Y aquí ya tenemos 2 unidades, ¿verdad? Que tomamos. Y después la longitud del fémur, ¿sí? Una vez que tenemos estos 2, tomamos la medida anterior, perdón, que es la circunferencia abdominal, ¿verdad? La circunferencia abdominal, ya tengo mis 4 medidas y ahora sí, con esos datos, ya sea que yo en forma manual, ¿verdad? Consulte las tablas y determine la edad en promedio de estas 4 estructuras, o que la máquina en forma automática haga un cálculo, un promedio de todas estas medidas y me dé una edad aproximada. La edad te la da hasta con días, ¿no? 20.5, 23.6 y así sucesivamente. Entonces es muy aproximado. Y algo importante es que mientras más pequeño es el embarazo, la edad que calculamos es mucha más precisa. Entonces, si yo digo que el feto el embrión tiene 10 semanas y 3 días, pues la diferencia que puede haber en cuanto a la realidad, pues es un día más o un día menos. Pero si yo tengo un feto de 30 semanas, y yo digo que tiene 30.3, ahí sí la diferencia puede variar hasta por una semana. O sea, igual y tiene 29.3 o 31.3. Entonces ahí, ¿y esto por qué? Porque mientras más grande es el feto, más mediciones se toman y el margen de error es mayor, ¿sí? Eso es algo inherente, ¿verdad? Y también evaluamos las extremidades, ¿verdad? Siempre los papás pues se interesan en ver y casi quieren que les contemos los dedos. Es muy difícil porque el feto, por su posición anatómica, siempre tiene el puñito cerrado, ¿verdad? Entonces, de repente puede abrirlo y podemos obtener una imagen como la que aquí se muestra, pero es algo que no es a voluntad del explorador, sino es ni siquiera es a voluntad del feto. Va a ser un reflejo que abre su mano y luego la cierra y que agarrarlo en ese momento, ¿no? Explorar también las estructuras faciales principalmente, y algo importante pues son los labios, ¿verdad? De su boquita, del feto, y la nariz, ¿verdad? Con esto pues podemos descartar malformaciones, ¿verdad? De labio y paladar hendido, ¿sí? Entonces es importante evaluar también el hueso nasal, ¿verdad? Que nos permite descartar algunas malformaciones, ¿sí? Como pudiera ser en este caso, ¿verdad? Tenemos un feto en un plano sagital y vemos una gran masa, ¿verdad? A nivel cervical. Este es la nuca, la columna cervical, y ahí podemos ver una gran masa, es un encefalocele, ¿sí? Y aquí es un corte transverso. Vemos que esta es la cabeza, ¿verdad? Y a nivel occipital, pues, esta gran protrusión, ¿verdad? Encefálica, ¿no? Entonces, malformaciones de este tipo, pues, son las que estamos obligados a buscar, ¿no? Y mientras más temprano sea el diagnóstico, pues, es mucho mejor tanto para los papás del producto como para el producto en sí, ¿sale? Y actualmente hay estas modalidades, ¿verdad? Como el 3D y el 4D. El 4D no es una
cuarta dimensión como tal, sino es una tercera dimensión en tiempo real, ¿verdad? Entonces nos permite ver los fetos, ¿verdad? Desde algunas semanas o más bien sí, semanas, 10, 12 semanas de embarazo, hasta más o menos las 32 semanas. Ya un embarazo más avanzado ya no es algo que se pueda evaluar en cuarta dimensión, puesto que ya es un tamaño que está fuera del alcance de la capacidad del transductor, ¿no? Y esto nos permite visualizar pues la superficie corporal del feto, ¿verdad? Amén de que antes de hacer el estudio en cuarta dimensión, pues tenemos que hacer un estudio en 2D, o sea, en un estudio convencional para corroborar que todas las estructuras internas que mencionamos pues estén normales, ¿no? Y a la gente, ¿verdad?, le encanta ver las caritas de los fetos, ¿no? Yo digo que todos los que veo se ven iguales, no hay mucha diferencia, sin embargo, bueno, los papás tal le ven el parecido con el papá verdadero, ¿no? Bueno, eso es respecto al ultrasonido obstétrico. Ahora vamos a hablar de los caballeros, ¿verdad? Entonces, en la pelvis, algo que evaluamos en todos los pacientes del sexo masculino, pues es la próstata, ¿verdad? Igual lo podemos ver por vía suprapúbica o por vía transrectal, ¿sí? Su localización, pues es retropúbica, tiene una forma más o menos de cono aplanado. Hay quien dice que parece una nuez, ¿verdad? Tiene un vértice inferior, tiene una cara anterior que es plana, próxima al pubis, ¿verdad? Una cara posterior oblicua, caras laterales convexas y una base plana, ¿verdad?, que es anterior y vesical posterior. Su vértice, ¿verdad?, es lo que es el pico prostático, es más o menos redondeado hacia adelante. Y algo importante, pues son sus dimensiones, ¿no? Tiene un diámetro antero-posterior de 2 centímetros, un diámetro transverso máximo de 4 centímetros y un diámetro longitudinal de 3 centímetros aproximadamente. Puede ser milímetros más, milímetros menos. También tiene que ver la edad del paciente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un esquema, ¿verdad?, de nuestra glándula prostática infravesical, ¿verdad? Y su relación con la uretra. Ok. Por ultrasonido, ¿verdad?, la glándula prostática se evalúa por zonas, ¿sí? Lo que se conoce como una anatomía zonal, a diferencia, ¿verdad?, de nuestra evaluación por la descripción anatómica. ¿Cómo se describe la próstata, Morales Robles? ¿No está? Sí, sí estoy, doctor. ¿Cómo se describe la próstata? Ajá, su descripción anatómica. Bueno. No te escucho. ¿Estás hablando o estás pensando? No, estaba pensando. Ah, bueno. Nieto Soto. Sí. No, tampoco. Bueno, entonces para el glosario, ¿verdad? Lo dejamos. La exócrina, ¿no? Bueno, se describe como una glándula exócrina. ¿Puedo participar? Sí. Pues esta es una glándula retropúbica, tiene forma de cono aplanado y tiene un vértice inferior. Sí. Su eje mayor es oblicuo de arriba hacia abajo y adelante, y va a presentar caras, una anterior que va a ser plana, una posterior que va a ser oblicua, que va a tener un surco medio, las laterales que van a ser convexas y va a tener su base y vértice,
La base va a ser plana y va a ser anterior al útero. Pero, Al útero, no, perdón, a la uretra vesical ajá. y posterior al genital. Y su vértice va a ser redondeado hacia adelante. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Cuántos lóbulos tiene la próstata según la descripción anatómica? Tiene 4 lóbulos. Ajá. Sí, te escucho. Es un lóbulo medial, uno lateral y... Bueno, dos laterales. 2 laterales y uno posterior. Ajá. Entonces, en los textos, ¿verdad?, de descripción anatómica, pues así lo vamos a encontrar. Pero para fines de diagnóstico ultrasonográfico, pues se divide en zonas, ¿verdad? Y esto es para que podamos estar en concordancia, ¿verdad? La gente que nos dedicamos a hacer diagnóstico por imagen y la gente que se dedica a los tratamientos, que en este caso pues es el cirujano urólogo, ¿verdad? Entonces, para que podamos nosotros describir dónde encontramos una lesión y él, igual que nosotros, entendamos lo que le estamos describiendo. Bueno, entonces, para tal efecto se divide en zonas, ¿sí? Entonces, tenemos una zona periférica, que es la mayor parte de la glándula, más o menos el 70% de la glándula ocupa la zona periférica. Tenemos una zona central, ¿verdad?, que es menor, y tenemos una zona transicional, ¿verdad? Entonces, la zona transicional va a estar adyacente, como podemos ver en la imagen, a la uretra, ¿sí? Este es el trayecto de uretral y esta es la zona transicional, ¿sí? Nuestra zona periférica y la zona central. Y una parte anterior, ¿no?, de la glándula o zona anterior, ¿sí? Decíamos que la zona periférica ocupa más o menos el 70% de la glándula, la zona central más o menos el 15 al 20% y un 10%, ¿verdad?, se encuentra en la zona de transición, ¿verdad? Entonces, es importante esta ubicación porque de acuerdo a la estructura zonal, ¿verdad?, es donde podemos nosotros identificar áreas que tienden a hipertrofiarse o áreas o zonas donde puede localizarse con mayor frecuencia el cáncer de próstata, que es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Que se va a hipertrofiar es algo esperado en el 90% de los pacientes de sexo masculino, ¿verdad? Pero el cáncer no es algo que se ha esperado, ¿verdad? Y que obviamente y afortunadamente pues tiene mucha menor frecuencia. ¿Sale? Bueno, entonces para tal efecto, ¿verdad?, lo que se procede es utilizar un transductor intracavitario, ¿eh? Preferentemente que sea convexo, aunque se puede utilizar intracavitario sectorial. Actualmente la gran mayoría de los equipos modernos pues tienen transductores intracavitarios convexos, ¿verdad? Y se coloca el transductor obviamente previa utilización de una funda, ¿verdad?, que tiene más o menos la forma, tamaño y textura de un preservativo, ¿verdad? Pero para esto se llaman fundas y la característica principal o la diferencia entre uno y el otro es, número uno, que no tiene un reservorio, ¿verdad? Para el semen, la funda no trae ese reservorio. Número dos, que no tiene ningún espermaticida, ¿sí? Son sondas que solamente tienen un lubricante, pero no tienen espermaticida, como pueden ser los preservativos o condones. Entonces se colocan estas fundas, ¿verdad? Se coloca un lubricante antes de poner la funda y después en la parte superior, una vez que está colocada la funda, también se lubrica para colocarlo en el recto, ¿verdad? Se introduce este instrumento y lo que vamos a ver, ¿verdad?, es en la imagen la cabeza de ese transductor, ¿verdad?, en la pared
inmediatamente posterior, pues la pared del recto, ¿sí? Y la glándula, ¿verdad? La glándula prostática. Es una glándula prostática normal, ¿verdad? En la cual pues vamos a evaluar esa imagen, ¿verdad? La zona periférica, todo esto que ocupa, dijimos, el 70%, una zona central, ¿verdad? Y esto que vemos aquí es la uretra, entonces aquí tenemos nuestra zona perdón, transicional, ¿sí? Y en la imagen, en el esquema de la izquierda, pues estamos viendo un dibujo, ¿verdad? La cabeza, la pared del recto y nuestra glándula prostática. En la imagen de la derecha estamos viendo una exploración transabdominal. Vemos la vejiga, ¿verdad? La vejiga. Vemos acá el transductor, luego la piel y luego tejido subcutáneo, pared muscular y la vejiga. Y lo que vemos posterior, ¿verdad? Es la glándula prostática, ¿verdad? Entonces vamos a tomar un diámetro antero-posterior y nuestro diámetro transverso. Y en la imagen adyacente, pues vemos la glándula y tomamos nuestro eje longitudinal. Entonces vean ustedes la diferencia, ¿va? Entre la imagen suprapúbica y la imagen transrectal, ¿va? Aquí vemos la cabeza del transductor, la pared del recto y la glándula perfectamente definida de tal forma que nosotros podamos identificar, ¿va? La presencia de alguna alteración en esta glándula. Lo más común pues son la hipertrofia prostática o hiperplasia prostática y el cáncer, ¿verdad? De próstata, pero también podemos encontrar procesos de tipo infeccioso como la prostatitis, abscesos de próstata, calcificaciones en la próstata, ¿verdad? Entonces, todas esas son justificaciones o indicaciones para solicitar un ultrasonido de próstata, ¿verdad? El mejor método o el más indicado pues es el transrectal, aunque pues, puede hacerse suprapúbico. Obviamente la sensibilidad diagnóstica es menor. Entonces, antes, ¿verdad?, de realizar cualquier procedimiento de imagen, pues lo principal pues es la exploración, ¿verdad?, del paciente, el interrogatorio y la exploración. En este caso, pues el tacto rectal, ¿verdad? Así como en el esquema, ¿verdad? Dice, puede que sienta un poquito de incomodidad, pero bueno, es un mal necesario, ¿verdad? Y con esto, pues se va a evaluar obviamente el tamaño, ¿verdad?, de la glándula, la consistencia de la glándula, ¿verdad? Para quienes no han practicado o no han hecho un tacto, siempre se les indica, ¿verdad?, que la consistencia más o menos es la misma que si tocas la punta de tu nariz, ¿verdad? Esa es la consistencia de la glándula prostática normal. Y cuando hay alguna alteración, ya sea hipertrofia o el cáncer principalmente, comienza a adquirir una consistencia, dicen, pétrea, ¿no? O dura, y se compara con tocar el nudillo, ¿verdad? Cerramos nuestra mano y tocamos el nudillo de nuestros dedos, de nuestro dedo, y esa es la consistencia dura o pétrea, para tener una idea de lo que vamos a tocar, ¿verdad? Porque si no tenemos ni idea, pues no vamos a poder diferenciar, ¿verdad? Entonces podemos determinar esa consistencia, los límites, si hay movilidad o está adherida, ¿verdad?, nuestra glándula. También, además de evaluar la glándula, pues podemos evaluar vesículas seminales y los conductos, ¿verdad?, deferentes. En las vesículas, pues podemos encontrar desde lesiones de tipo quística, ¿verdad?, hasta también tumoraciones, que es mucho menos frecuente, obviamente. Otra imagen, ¿verdad?, donde podemos evaluar la próstata, ¿verdad?, la zona medial, ¿sí? Si nosotros observamos, podemos encontrar pequeñas imágenes anecoicas. Esta imagen, si la medimos, puede medir 1 o 2 milímetros, 3 milímetros. Los quistes periuretrales es algo que se ve con cierta frecuencia y que no denota ninguna patología, ¿no?
Entonces vemos otra vez un corte también axial, ¿verdad? De la zona media de la glándula prostática, y en la cual pues podemos encontrar y visualizar pues la zona periférica, ¿sí? La cápsula de la glándula es importante, sobre todo en aquellos pacientes que se han sometido ya a algún procedimiento de tipo quirúrgico, ¿verdad? Donde podemos ver cambios como fibrosis, ¿no? Si lo vemos por lóbulos, como mencionaba la compañera, ¿verdad? Podemos identificar que esta área central, ¿va? Corresponde con el lóbulo medio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante que recordemos, ¿verdad? La anatomía tanto descriptiva como la anatomía zonal para la aplicación ultrasonográfica. La uretra, ¿verdad? Que es algo que frecuentemente podemos también verla dilatada, ¿verdad? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen hipertrofia y que ya tienden a tener problemas, ¿verdad? De obstrucción, ¿verdad? Entonces en ellos podemos ver la glándula un tanto obstruida, ¿verdad? Y así vamos explorando de anterior a posterior, ¿verdad? Cada segmento de la glándula prostática. Aquí lo que estamos visualizando es una imagen, ¿verdad? De la glándula prostática en un corte sagital, ¿verdad? Vean cómo la uretra en el corte sagital pues, se puede ver en su extensión, ¿verdad? De tal forma que si hubiera aquí un nivel obstructivo podríamos identificarlo, ¿no? Esto es lo que corresponde a la vejiga urinaria y la uretra. La próstata también podemos evaluarla a través de la tomografía. Sin embargo, la evaluación por tomografía está indicada en aquellos pacientes en los que ya se ha diagnosticado, ya sea por imagen o por biopsia, el cáncer de próstata. Con lo cual nosotros podemos evaluar, ¿verdad? O estadificar ese cáncer de próstata. Ver si está limitado a la glándula, si ya invadió la cápsula, si está fuera de la cápsula, si ya invadió órganos vecinos, si ya hay afección de las cadenas ganglionares. Todo eso se va a evaluar a través de la tomografía. Eso no se evalúa por ultrasonido. ¿Ok? Y otro método importante, pues, es la resonancia magnética, ¿verdad? Que cada vez se utiliza más. Entonces, aquí, pues, vemos la glándula prostática, podemos evaluar la interfase grasa, ¿verdad? Los músculos, ¿verdad? Elevadores del ano, ¿verdad? Los cordones espermáticos y el recto, ¿sí? Es importante de esta forma es como evaluamos, ¿verdad? La extensión de la tumoración. Se van perdiendo esas estructuras. La bolsa escrotal, pues es otra de las estructuras que debemos de evaluar, ¿verdad? Para conocer, ¿verdad? La morfología de los testículos, ¿verdad? Los testículos que tienen una forma ovoidea, la ecogenicidad debe de ser homogénea. El tamaño, ¿verdad? Más o menos alrededor de 4 por 2 centímetros aproximadamente. El epidídimo, ¿sí? Que más o menos tiene la misma ecogenicidad que el parénquima del testículo, ¿sí? Este es importante puesto que es lugar, ¿verdad? De asentamiento de procesos infecciosos e inflamatorios, así como lesiones de tipo quístico. En el testículo, pues, podemos encontrar desde problemas inflamatorios, infecciosos, tumorales, quísticos, ¿sí? Y también de tipo congénito, desde la hipoplasia, ¿verdad? Que es la de las más frecuentes. En este caso, ¿verdad? Estamos visualizando, ¿sí? El testículo, que es el que se ve del lado izquierdo de la imagen de la derecha.
Y el epidídimo, ¿no? El epidídimo que se encuentra muy, muy engrosado, tiene cambios de la ecogenicidad. Voy a regresar. Entonces, esta imagen es el epidídimo, ¿no? Entonces, vean la ecogenicidad y veamos la ecogenicidad que está muy disminuida, ¿verdad? Del epidídimo del lado derecho. Esta es una tumoración, ¿verdad? Del epidídimo. Aquí estamos viendo el testículo, ¿verdad? Midiendo su eje longitudinal, medimos su eje anteroposterior, un eje transversal del testículo. Vean la ecogenicidad, que debe ser homogénea. Algunas veces podemos encontrar líquido alrededor de la bolsa escrotal. Eso se llama hidrocele. Entonces eso también podemos visualizarlo, ¿sí? El testículo, la ecogenicidad homogénea. Con la aplicación del método Doppler, pues debe haber un realce, ¿verdad? Central principalmente. Hay que comparar, ¿verdad? En la imagen el testículo derecho con el izquierdo, que tengan más o menos la misma ecogenicidad y forma y tamaño. ¿Sí? El pene es otra de las estructuras que se pueden evaluar, un transductor lineal, ¿verdad? De alta resolución, a través del cual pues podemos nosotros evaluar, ¿verdad? El cuerpo esponjoso, ¿sí? Los cuerpos cavernosos. Las arterias, ¿verdad? Entonces esto obviamente con aplicación del módulo de color, Doppler color, lo evaluamos en un eje longitudinal y en un eje transversal, ¿verdad? Con lo cual podemos evaluar las estructuras vasculares. Este tipo de evaluación generalmente se hace en algunos pacientes, ¿verdad? Que pudieran tener algún problema de disfunción eréctil, ¿verdad? Con lo cual evaluamos el flujo vascular. Hay algunos procedimientos específicos para ese tipo de problema que no vamos a abordar. Bueno, y con esto terminamos el módulo de pelvis. Nos veríamos la próxima reunión, que sería el lunes, y el próximo viernes, ya sin falta alguna, va a ser nuestra evaluación. Y va a abarcar hasta tórax, ¿sale? ¿Dudas? No va a abarcar pelvis entonces, ¿verdad? No. Ok, gracias, doctor. Bueno, pues que descansen. Hasta mañana. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Igualmente, hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bye.